Venezuela constituye el último blanco de los esfuerzos de Estados Unidos para influir en la vida política de otro país y desde Washington parece que ni siquiera intentan ocultar ya sus estrategias. Un centro docente del Comando de Operaciones Especiales norteamericano publicó un historial de injerencias, un documento que sirve de guía tanto para los militares como para los líderes civiles. Fernando Monroy está con nosotros en la redacción para aportarnos más datos sobre esta cuestión y de qué caso se trata. ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué tal, Rubén? En Estados Unidos fue publicado un informe por parte de la Escuela de Fuerzas Especiales que desglosa, da un ejemplo de caso por caso de las intervenciones que ha realizado Estados Unidos en el mundo. Y es que el informe se ha llamado Apoyo a la Resistencia, Propósito Estratégico y Efectividad por Will Irwin. Y en su hallazgo hablan sobre cómo han sido las intervenciones y también cómo Estados Unidos intenta socavar el poder que tiene un régimen para así poder derrocarlo. Y es que comprende el estudio desde 1941 hasta el 2003. Se han analizado 47 operaciones y de las cuales han tenido éxito 23, 20 han fallado y con éxito parcial han tenido 2. Asimismo, también 2 no han sido concluyentes. Estas 2 que no han sido concluyentes se debe a que fueron realizadas en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como la guerra terminó antes de que terminara la misión, entonces no se pudo terminar o confirmar la efectividad de la operación que se llevaba en esos momentos. En cuanto a las fallidas, gran parte, cerca de la mitad de las fallidas en esta ocasión se dieron porque había problemas en seguridad y también información, puesto que dan un ejemplo muy claro, la invasión de Estados Unidos a la bahía de Cochinos en Cuba. Muchos medios estadounidenses hicieron información, reportes sobre los preparativos de una operación estadounidense en Cuba. Entonces, esto permitió al régimen de Cuba, a Fidel Castro, conocer y que no se ha sorprendido ante esta amenaza extranjera en su país. Pero es importante clasificar los tipos de intervención que ha señalado este informe por parte de la Escuela de Fuerzas Especiales. Indican que la intervención más común es a través de la desestabilización. El 68% socavando, por ejemplo, la legitimidad que tiene un gobierno, su presidente, la economía y también lo que tiene por parte de las Fuerzas Armadas. En cuanto a la coerción, es el 17%. Eso se utiliza cuando, por ejemplo, hacen amenazas o utilizan una fuerza mayor para que un gobierno haga lo que no quiere. También el cambio de régimen, el 15%, cuando apoyan a grupos insurgentes o apoyan también a la oposición por parte de esas autoridades. Y decíamos que muchos de estos casos acaban sin éxito, ¿no? Sí, gran parte de los casos acaban sin éxito. De hecho, es cerca del 70%, 71% que han fallado y el 29% han tenido éxito o ha sido parcialmente el éxito en esas ocasiones. Pero es importante destacar que cuando se ha conseguido el éxito, casi siempre se ha dado, por ejemplo, cuando hay condiciones de guerra, en comparación cuando hay condiciones de paz. Es cerca del doble la comparación en este tipo de situaciones. Y es importante analizar uno de los últimos casos también que está dentro de la presión o del panorama o el radar que quieran decirle dentro de Estados Unidos. Es que Venezuela, por ejemplo, ha recibido mucha presión, por ejemplo, el apoyo a la oposición y también las sanciones que ha aplicado a la economía de ese país que la están asfixiando. Y además de eso también ha amenazado en varias ocasiones de utilizar la fuerza militar. Por ejemplo, sus autoridades han señalado que la acción militar es posible, que todas las opciones están sobre la mesa y que el ejército de Estados Unidos está listo. Esa es una de las estrategias que Estados Unidos ha utilizado a lo largo de los años para así poder derrocar gobiernos. Pero, ¿qué te parece si revisamos los puntos más importantes o los más llamativos de intervenciones de Estados Unidos a lo largo de la historia? Veamos. Y es así como Estados Unidos ha mantenido esta política desde el siglo pasado para así poder tomar gobiernos o también para poder derrocarlos. Un largo historial, gracias también por este resumen. En opinión del periodista Andrés Tomás Conteris, la política de violencia de Estados Unidos es una hipocresía frente a los derechos y los principios que proclama el propio país.
estas políticas de intervención por parte de Estados Unidos deja mucho caos y hasta está desafiando la vida en todo el planeta, está amenazando con destruir el mero planeta. ¿Por qué? Porque los que están en el poder en Estados Unidos benefician de las guerras y benefician de las intervenciones históricas y también las intervenciones actuales, como actualmente están haciendo en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, pero también mucho estamos viendo que Estados Unidos quiere una nueva guerra en Irán. Entonces, esta política de violencia, esta política de dominación, es algo que es absolutamente una hipocresía frente a los derechos y frente a los principios que proclama Estados Unidos. Y también es una farsa que Estados Unidos en estos últimos 2 años ha acusado a Rusia por intervenir en las elecciones, cuando se sabe abiertamente que Estados Unidos está interviniendo en muchas elecciones y en muchos asuntos internos de tantos países en todo el mundo, y este documento relata la historia de tal intervención.